Continuamos con la serie de ejercicios y en este caso aquí vamos a hacer ejercicios con respecto a operaciones entre conjuntos. Entonces nos hacían mención de algunos conjuntos en forma descriptiva y para hacer las operaciones con los conjuntos que nos solicitaban en los respectivos ejercicios, eh, teníamos que hacer teníamos que escribir dichos conjuntos en forma enumerativa y posteriormente operar. Entonces, cada uno de los conjuntos que nos daban, ya esto sí no lo voy a explicar porque es parte del ejercicio anterior, era escribir cada uno de los conjuntos que nos daban en forma enumerativa. Nos los daban descriptiva, hay que escribirlos en forma enumerativa para posteriormente hacer las operaciones solicitadas. Siempre nos daban en este caso un conjunto universo, un conjunto referencia universo. Y en este caso este conjunto universo eran todos los números, cualquier elemento de este conjunto universo son elementos de los naturales incluyendo al cero, y eran tales que eran mayores iguales que 0, menores iguales que 30. ¿Cuáles son los naturales incluyendo al 0? Mayores iguales que 0, menores iguales que 30. Pues son todos los números del 0 al 30, todos los naturales incluyendo al 0. Y nos daban el conjunto A, que eran cualquier elemento del conjunto A era un elemento de U, y cualquier elemento, en este caso de A, era un número par menor que 15. ¿Cuáles eran ellos? Pues todos los pares del menores que 15, del 2 al 14. Nos daban también el conjunto B, en este caso perteneciente a U. Cualquier elemento de B pertenece a U, se encuentra en ese rango y son divisores de 23. ¿Cuáles son los divisores de 23? Dado que 23 es un número primo, pues solamente es el 1 y el 23. Y pertenecen perfectamente al conjunto U, que en este caso es nuestro conjunto universo. Nos daban C. Cualquier elemento de C pertenece a U y cualquier elemento de C es menor que 5. Eso significa que son los números del 0 al 4. También D. Cualquier elemento de D es un elemento de U, pero se encuentra en un rango que es mayor que 2, menor igual que 6. ¿Cuáles son esos números? El 2, el 4, el 5, el 6. El conjunto E, cualquier elemento del conjunto E pertenece a U y cualquier elemento del conjunto E tiene la restricción que es mayor o igual que 2, menor o igual que 6. ¿Cuáles son esos números? Los números del 2 al 6, naturales. El F, cualquier elemento de F pertenece a U y es tal que son números primos mayores que 15, pertenecientes a U. ¿Cuáles son esos números primos mayores que 13, pertenecientes a U? Pues son el 17, el 19, el 23 y el 29. El conjunto G, que era el último, nos decía que cualquier elemento de G pertenece a U, se encuentra en el límite de 0 a 30 de los naturales incluyendo al 0, pero son tales que cualquier elemento del conjunto es impar mayor que 10. ¿Cuáles son los impares mayores que 10 dentro del conjunto U? Pues son el 11, el 13, 15, 17, 21, 19, 25, 27 y 29. Todos son impares mayores que 10, pertenecientes al conjunto U. En este caso U es el papel de nuestro conjunto universo. Y nos solicitaban las siguientes operaciones. La primera era que determináramos los siguientes conjuntos. Vaya que cuando hacemos operaciones con conjuntos, nos va a devolver como resultado un conjunto nuevo. Por eso la indicación dice determina los siguientes conjuntos. Operaciones con conjuntos nos va a devolver como resultado un conjunto nuevo. En este caso era A unión con B. Ya conocemos, o la información que requerimos para hacer esta operación y determinar este conjunto es cuáles son los elementos de A y B, que ya los tenemos y son estos de aquí. Ahora bien, la unión de dos conjuntos es un conjunto resultante donde se encuentren los elementos de ambos conjuntos. En este caso, la unión tiene que contener la información que se encuentra tanto en A como en B, que en este caso este sería el conjunto unión. Siguiente. Nos pedían que encontráramos
la intersección de A con B. La información que requerimos es obvia, es la información de los elementos de A y la información de los elementos de B. Ahora bien, la intersección de dos conjuntos es un conjunto resultante donde se encuentran los elementos que ambos conjuntos comparten o que se encuentren de manera simultánea en ambos conjuntos. ¿Cuáles son los elementos que se encuentran tanto en A como en B de manera simultánea o que comparten? En este caso, pues es ningún elemento, no hay ningún elemento que se encuentre en A y que al mismo tiempo se encuentre en B. Una forma de denotarlo es simplemente poner los corchetitos o poner un cero con una rayita y eso denota el llamado conjunto vacío. Siguiente. B intersección C. La información que requerimos es cuáles son los elementos de B y cuáles son los elementos de C. Ya los conocemos. La intersección de dos conjuntos es un conjunto resultante donde se encuentren los elementos que ambos conjuntos comparten. ¿Cuáles son los elementos que se encuentran tanto en B como en C de manera simultánea? En este caso solamente es el 1. Siguiente. B complemento. La información que usted requiere para sacar el complemento de un conjunto es el conjunto y en este caso nuestro conjunto universo. Que la información de B y la información del conjunto universo. Si usted está interesado en calcular B complemento, lo que usted quiere es buscar un conjunto que contenga todos los elementos que le hacen falta al conjunto B para ser idénticamente al conjunto universo. En este caso, identificando los elementos de B, puede darse cuenta que los elementos, en este caso de B complemento, son todos los números del universo, a excepción del 1 y del 23, porque son los números que le hacen falta a B para ser idénticamente al conjunto universo. En este caso el 0, el 2, el 3, el 4, el 5, así sucesivamente hasta 22. Nos brincamos el 23 y pasamos 24, 25 y así se va sucesivamente hasta el 30. Este sería el complemento de B. Siguiente. C complemento. La idea es exactamente la misma. Usted requiere la información de C y del conjunto universo. Y si usted está interesado en calcular C complemento, lo que usted quiere es buscar un conjunto que contenga los elementos que le hacen falta a C para ser idénticamente al conjunto universo. En este caso, si usted identifica los elementos de C, puede darse cuenta que los elementos de C complemento son todos los números que van del 5 al 30. Exacto. Todos los números naturales del 5 al 30. Siguiente. A diferencia con B. La información que usted requiere, en este caso, son los elementos de A, los elementos de B. Si usted está interesado en calcular A diferencia con B, o en otras palabras, lo que usted busca es un conjunto resultante donde se encuentran los elementos que exclusivamente se encuentran en A y no en B. Y si usted hace dicha inspección, los elementos de ambos conjuntos, puede darse cuenta lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos que exclusivamente se encuentran en A y no se encuentran en B? En este caso son todos los elementos de A. Todos los elementos de A se encuentran en A y no se encuentran en B. Entonces A diferencia con B, pues es todo el conjunto A. Siguiente. B diferencia con el conjunto C. La información que usted requiere son los elementos de B y los elementos de C. Si usted está interesado en calcular B diferencia con C, en otras palabras lo que busca es un conjunto resultante donde se encuentran exclusivamente los elementos que solo se encuentran en B y no en C. ¿Cuáles son los elementos que solamente tiene B que no tiene C? En este caso es el 23, porque el 1 sí lo comparten. Entonces la diferencia del conjunto B con el conjunto C sería un conjunto que solamente contiene al 23. Siguiente. A diferencia con G. La información que requiere es los datos de A
y los datos de G. Bueno, perdón, los elementos de A y los elementos de G. Y la idea es exactamente la misma. ¿Cuáles son los elementos que se encuentran exclusivamente en A que no se encuentran en G? En este caso son todos los elementos, porque todos los elementos de A se encuentran exclusivamente en A y no se encuentran en G. Entonces A, a diferencia con el conjunto G, es todo el conjunto A. Siguiente. F diferencia con E. La información que requiere son los elementos de F y los elementos de G. La idea es exactamente la misma. ¿Cuáles son los elementos que exclusivamente se encuentran en F que no se encuentran en E? En este caso, pues son todos los elementos de F. El 17, el 19, el 23 y el 29 son elementos que no se encuentran en el conjunto E y exclusivamente se encuentran en F. Siguiente. A complemento, unión con el conjunto F. ¿Cuál es la información que usted requiere? Usted requiere la información de A, de F, primeramente, pero como le están diciendo que va a ser la unión con un conjunto complemento, primero usted tiene que calcular el complemento de A y después unirlo con el conjunto F. Tenemos que hacer en este caso esta operación por partes. Entonces primero determinemos quién es A complemento. Para calcular el complemento de un conjunto, usted requiere el conjunto y el conjunto universo de referencia. En este caso, los datos de A y del conjunto universo. Entonces, para calcular el complemento de A, lo que usted requiere es cuáles son los datos que le hacen falta a A para ser idénticamente al universo. Esa es la idea detrás de sacar un complemento de un conjunto. Y en este caso serían los elementos 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 y aquí se va sucesivamente hasta el 30. Esos serían el complemento de A. Ahora bien, para hacer la unión tiene que ser un conjunto nuevo que contenga tanto los elementos de A complemento como los elementos de F. En este caso, el complemento la unión de estos dos conjuntos es idénticamente al conjunto de A complemento. Si usted hace la unión, usted puede darse cuenta que A complemento contiene a todos los elementos de F. Por eso es que esta unión nos da precisamente A complemento. Lo puede verificar aquí. Vea cuáles son los elementos que contiene F. F contiene todos estos, ¿no? El 17, el 19, el 23 y el 29. Y todos ellos ya están contenidos, en este caso, en el conjunto A complemento. Por eso es que esta unión resulta ser exactamente el conjunto A complemento. Siguiente. B intersección con C complemento. ¿Qué tiene que hacer primero usted antes de hacer esta intersección? Bueno, requiere la información de B y de C, pero antes de hacer la intersección usted requiere quién es C complemento. Ya lo habíamos calculado, creo, en un ejercicio anterior, pero antes de hacer la intersección tenemos que calcular primero el complemento del conjunto C. Haga exactamente el mismo procedimiento para calcular el complemento de C. Te requiere la información de C y del conjunto universo. C complemento resulta ser este conjunto de aquí y posteriormente hay que buscar la intersección de C complemento con B. Y cuando usted busca la intersección de dos conjuntos, el conjunto resultante tiene que ser un conjunto que contenga los elementos que ambos conjuntos comparten o que se encuentran de manera simultánea tanto en el conjunto B como en el conjunto C complemento. En este caso, si usted hace esta inspección, puede darse cuenta que los únicos elementos que se encuentran tanto en C complemento como en el conjunto B solamente es el 23. Y es viendo los elementos que contiene B. Fíjese que B es el 1 y el 23. Y los datos de C complemento son del 5 hasta el 30. Los únicos elementos que comparten de manera simultánea ambos conjuntos es solamente el 23. Siguiente. C complemento, unión con D complemento. Vaya. Primero tenemos que calcular C complemento
y D complemento, y posteriormente hacer esa unión. Entonces usted requiere información de estos tres conjuntos, de C, D y del conjunto universo, que es nuestro conjunto de referencia. Tenemos que calcular C complemento y D complemento, y la idea es exactamente la misma. Hay que calcular C complemento y D complemento. C complemento resulta ser este conjunto, creo que ya lo habíamos calculado anteriormente, y D complemento la idea es exactamente la misma. Son los datos que le hace falta a D para ser idénticamente al conjunto universo. Son todos estos datos. Lo tiene de aquí. Ahora bien, si usted hace la unión, va a darse cuenta que la unión de C complemento con D complemento resulta ser el 0, el 1, el 2, el 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta el 30. Siguiente. F intersección con F complemento. Fíjese usted, ¿qué información requiere antes de hacer esta intersección? Usted requiere calcular quién es F complemento. Entonces, para calcular F complemento, usted requiere la información de los elementos de F y del conjunto universo. Si usted calcula F complemento, va a darse cuenta que F complemento resulta ser todos estos datos, de este conjunto de datos. Excluimos, fíjese que estamos excluyendo el 17, el 19, el 23 y el 29. Y son todos los demás datos. Eso sería F complemento. Ahora después nos pide que calculemos F intersección con F complemento. Y resulta ser un conjunto vacío. Y eso es global para cualquier conjunto. La intersección entre un conjunto y su complemento es nula. Eso sin importar cuál sea el conjunto. Porque claramente F complemento no va a tener ningún elemento de F. Porque van a ser todos lo que le hagan falta a F para ser idénticamente al universo. Eso es intuitivo. Y siempre va a ser así. La intersección de un conjunto con su complemento siempre es el conjunto vacío. En este caso, para F, ¿no? Siguiente. C intersección con E complemento. ¿Qué información requiere? Bueno, requiere la información del conjunto C, conjunto E y también del conjunto U porque ocupamos buscar cuál es el complemento de E. Entonces, si usted calcula E complemento, va a darse cuenta que es este conjunto, simplemente haciendo la inspección. Tiene que ser un conjunto que no contenga ni al 2, ni al 3, ni al 4, ni al 5, ni al 6. Y son todos estos datos de aquí, ¿no? Posteriormente procede a hacer la intersección con el conjunto C. Y puede darse cuenta que los elementos que se encuentran de manera simultánea tanto en C como en E complemento van a ser solamente el 0 y el 1. Siguiente. C complemento unión D y lo que no resulte de este conjunto hacer la completitud del mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer 3 operaciones con conjuntos y hacerlas por partes. La información que usted requiere es la información de C, del conjunto D y del conjunto universo. Primeramente tenemos que calcular cuánto vale C complemento. Es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que tengamos C complemento, posteriormente identificamos cuánto vale el conjunto C complemento unión con el conjunto D. Y resulta ser el que les muestro en la ecuación 119. Y finalmente identificar cuánto vale la completitud de este conjunto nuevo. Cuáles son los elementos que le hacen falta a este conjunto C complemento unión con D para ser idénticamente al conjunto universo. Y la identificación es meramente sencilla. Solamente sería el 0, el 1 y el 2. Siguiente. D unión con B y en lo que no resulte hacer la completitud de este conjunto. La información que usted requiere es la información de los datos de B, de D y del universo. Primeramente identifique la región, identificamos los datos que contengan tanto D como B y resultan ser estos elementos. ¿Cuáles son los elementos que se encuentran en D y también en B? Son todos estos datos. Elementos, perdón. Ahora sacar, sí,
identificar la completitud de este conjunto de unión B. Y usted puede darse cuenta que esos elementos son estos que les muestro en esta ecuación 126. Simplemente hay que hacer las cosas por partes y el cálculo es muy sencillo. Fíjense que aquí ya no escribí tanto, ya simplemente voy poniendo más precisos los resultados. Siguiente. Diferencia de C con el conjunto E y a lo que no resulte hacer la completitud respectiva. La información que requiere es cuáles son los elementos de C, de E y del conjunto universo. Son estos de aquí. Primeramente calcule, identifiquemos la región, o en este caso los elementos de C diferencia con E. ¿Cuáles son los elementos que exclusivamente se encuentran en C que no se encuentran en E? Pues es solamente el 0 y el 1. Posteriormente, ¿cuáles son los elementos que le hacen falta a este conjunto para ser idénticamente al universo? ¿O cuál es la completitud de este conjunto C complemento C diferencia con el conjunto E? Pues son todos los elementos que van desde el 2 hasta el 30 naturales. Siguiente. A unión B, y lo que no resulte, unirlo con el conjunto B intersección C. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto por partes e identificar cuáles son los elementos de los siguientes conjuntos. Del conjunto A, del conjunto B y del conjunto C. Primeramente, identifiquemos los elementos de este conjunto A unión B. Listo, ya los tenemos. Este es el conjunto A unión B. Posteriormente, identifique cuáles son los elementos del conjunto B intersección con C. ¿Cuáles son los elementos que tanto se encuentran en B como en C de manera simultánea? Solamente el 1. Y posteriormente hay que hacer la unión de estos dos conjuntos. Y resulta ser todos los elementos de A unión con B. Porque el 1 ya está contenido en el conjunto A unión B. Y el conjunto resultante de esta unión, de estos dos conjuntos compuestos, tiene que ser aquel conjunto que contenga tanto a los elementos de A unión B como a los elementos de B intersección C. Siguiente. B intersección C y lo que no resulte intersección C unión D. ¿Qué información requerimos? Los elementos del conjunto B, los elementos del conjunto C y los elementos del conjunto D. Usted puede identificar que la intersección, los elementos que se encuentran de manera simultánea en B y en C, o sea, la intersección de B con C es solamente un conjunto que contiene al 1. Y la unión de C con D es los números del 0 al 6. Y finalmente, si usted hace la intersección de estos dos conjuntos compuestos, puede darse cuenta que los elementos que se encuentran de manera simultánea en la intersección de B con C y en el conjunto C unión D es solamente un conjunto que contiene a la unidad. Siguiente. Es C complemento unión con el conjunto G, y en lo que no resulte hacer la diferencia con el conjunto C diferencia D. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar los conjuntos que requerimos. Requerimos la información del conjunto C, del conjunto D y del conjunto G y del conjunto universo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero usted tiene que identificar cuáles son los elementos de C complemento unión con G, y puede darse cuenta que son estos los elementos. Posteriormente, identificar cuáles son los elementos del conjunto C diferencia con el conjunto D, y puede darse cuenta que son estos elementos, el 0, el 1 y el 2. Finalmente, hacer la diferencia. ¿Cuáles son los elementos que exclusivamente se encuentran en el conjunto C complemento unión G que no se encuentran en el conjunto C diferencia D? Pues son el 5, el 6, básicamente todos los elementos de C complemento unión G. Y la última sería esta premisa. Usted puede darse cuenta, bueno,
tenemos que hacer unas operaciones por partes. Tenemos que calcular esta operación, este conjunto de aquí, posteriormente hacer la diferencia con todo este conjunto. Pero para hacer esto, tenemos que calcular esto de aquí. Fíjese usted puede darse cuenta o puede notar lo siguiente, que como íbamos a hacer esta operación A intersección con G, ¿cuáles son los elementos que se encuentren tanto en A como en G? No hay ningún elemento que se encuentre en A y en G. Hay que regresarse y analizar cuál es el conjunto A y cuál es el conjunto G en forma enumerativa, y puede darse cuenta que no hay ningún elemento que se encuentre tanto en A como en G simultáneamente, y esto nos da como resultado el conjunto nulo. Este es el conjunto nulo. Y fíjese que usted tiene que hacer la intersección de un conjunto nulo independientemente de lo que valga esto de aquí, ya sé que valga algo o no, usted va a hacer una intersección con un conjunto nulo. Cualquier intersección de un conjunto con un conjunto nulo o un conjunto vacío es prácticamente un conjunto nulo. En otras palabras, toda esta operación de aquí es el conjunto nulo. Entonces podemos decir que vamos a hacer, tenemos un conjunto y hacer la diferencia con el conjunto vacío. Prácticamente esta operación se va a reducir simplemente a encontrar cuánto vale esta operación de estos dos conjuntos. ¿Por qué? Porque aquí lo que les estoy, y se lo reitero, fíjese que usted identifique que esto es un conjunto nulo. A intersección con G es el conjunto nulo, y la intersección de un conjunto nulo con cualquier otro conjunto, independientemente sea que lo calculemos o no, va a ser cuáles son los datos que se encuentran de manera simultánea en un conjunto nulo y en otro conjunto que contiene datos. Pues ninguno. Ahora, ya que se redujo a hacer simplemente esta operación, procedemos a hacer esa operación, y fíjese, usted puede darse cuenta que todos los elementos del conjunto D ya están contenidos en B complemento. Ya habíamos calculado B complemento anteriormente, ya lo hemos calculado, y puede identificar usted que todos los elementos de D ya están contenidos en B complemento. Por lo tanto, esta operación, que es la que buscamos, se reduce solamente a B complemento. Y este resultado de esta operación que nos solicitan en la ecuación 151 es prácticamente todos los elementos de B complemento. Yo aquí detengo la grabación y continúo en otra sesión explicando los diagramas de Venn.